Muchas gracias, estamos muy contentos de contar con su presencia. Les damos la bienvenida al Seminario de Historia del Arte y Feminismo, Relatos, Lecturas, Escrituras y Omisiones. A continuación va a tomar la palabra el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol. Buenos días. Hombres y mujeres, ¿sí? Sí, mejor. Hombres y mujeres hemos construido este mundo. No obstante, tanto en Oriente como en Occidente ha habido una sesgada e injusta discriminación respecto a la mujer que ha causado una gran pérdida. ¿Quién sabe cómo seríamos si eso no hubiera existido, ¿no? ¿Quién sabe si estas formas de convivencia hubieran sido distintas, habríamos tenido un resultado como este? ¿Quién sabe? Pero finalmente lo claro es que aquí, en América y en Europa, a mediados del siglo XX, se inicia un gran movimiento, ¿cierto?, que justamente busca reivindicar, ¿cierto?, y poner a la mujer en el lugar que le corresponde, al igual que al hombre. En ese sentido, este seminario busca eso, pero tiene una particularidad. Pocas veces en Chile se da la ocasión en que se pueda hablar desde el feminismo o desde el género, ¿cierto?, desde las artes visuales. Y eso es un tema muy importante, porque muchas veces queda instalada la idea de que las artes visuales, ¿cierto?, tiene una suerte de libertad actualmente, en la cual no hay una forma específica en cada género, y la verdad que hoy día veremos que desde la historia, desde la crítica, de la teoría, filosofía, y por cierto también de los propios artistas o artistas, ¿cierto?, que veremos hoy día, hay sí una forma, ¿cierto?, hay una mirada y hay una nueva identidad. En ese sentido, este seminario, que sigue una política de la IBAM en tanto a incluir temas importantes como este, esperamos, ¿cierto?, que concierte la atención de todos nosotros, genere una gran expectativa al próximo año y podamos de alguna manera continuar con esta línea de exposiciones, ¿cierto?, y desarrollo investigativo a partir de este género. Muchas gracias y los dejo a ustedes con los presentadores. Buenos días, reitero la bienvenida al público, a las personas que nos acompañan hoy día, a nuestras y nuestros invitados a las mesas. Quisiera agradecerles particularmente que hayan aceptado participar en este seminario con nosotras y con nosotros. Y también quisiera aprovechar la ocasión de traer a colación una conmemoración importante, muy importante en nuestro país. En el mes de septiembre de 1952, por primera vez, las mujeres tuvieron derecho a voto en Chile y estamos conmemorando entonces los 60 años de ese hecho histórico. A pesar de que las mujeres habíamos tenido una importante participación en la vida cultural, social y también política en el país. Quisiera también agradecer a todas aquellas personas que han colaborado en la realización de este seminario. No voy a mencionarlas una por una, pero sí, tanto dentro del personal del museo, la colaboración de la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, institución a la cual el museo está suscrita, y otras personas e instituciones que han colaborado y han hecho posible que este seminario tenga lugar hoy día. También quisiera comentarles dos cosas prácticas, digamos. Estamos haciendo una transmisión vía streaming a través de la página web del museo www.mnba.cl. Nos parece que eso también, como decía nuestro director, no solo inaugura aspectos temáticos de lo que estamos intentando hacer, sino que también inaugura una nueva forma por parte del museo de comunicar sus actividades y difundir sus actividades, así que esperamos cada vez que tengamos actividades de esta naturaleza poder contar con este apoyo tecnológico, este recurso tecnológico que nos parece fundamental.
Quisiera también pedirles que apaguen sus celulares o que los pongan en silencio y comentarles que, dada la estructura del seminario, no vamos a usar el sistema de preguntas abiertas con micrófono, sino que en las carpetas que cada una y cada uno de ustedes tiene, se han incorporado unas hojitas para que puedan hacernos llegar sus preguntas y, por supuesto, también invitar a las personas que están viéndonos por el streaming a que nos hagan llegar sus preguntas a través del Facebook o de Twitter y trataremos también de incorporarlas. Quisiera sí enfatizar que, como es lógico suponer, muy probablemente no podamos leer todas las preguntas, intentaremos sí ir haciendo síntesis para que los temas o las inquietudes propuestas sean abordadas por nuestras invitadas e invitados. Ustedes tienen el programa en sus carpetas, estamos utilizando una modalidad de mesa redonda para la mañana, vamos a tener una pausa de café alrededor de las 10:45 y está previsto que concluyamos alrededor de la 1:30 para hacer una pausa del almuerzo hasta las 3 y luego la modalidad cambia y tendremos dos conferencias. Una de María Laura Rosa, historiadora del arte argentina, y la otra de Mónica Mayer, artista, activista, performancera, como decíamos ayer, y también investigadora, que son nuestras invitadas internacionales. No quiero tomar más tiempo en esta introducción y quiero presentar a Manuel Durán, darle las gracias también a Manuel, quien va a ser nuestro moderador. Manuel es historiador y asesora y colabora en la DIVAM con el PMG de género. Él va a hacer una pequeña introducción y vamos a entrar ya de lleno en materia. Así que muchas gracias, Manuel, también. Bueno, antes de comenzar con las ponencias, quisiera leer una pequeña introducción del trabajo realizado desde el PMG y el museo, en el cual se enmarca justamente esta acción, este seminario, y también para introducir a lo que va a ser la reflexión en torno a las presentaciones. La teoría de género es usualmente comprendida en el marco de las instituciones públicas bajo las perspectivas de políticas de equidad laboral, de oportunidades y detención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, esta tendencia tiene un sentido mucho más amplio, abrazando nuevas propuestas para la labor museográfica y las políticas públicas y patrimoniales. Este proyecto puede ser radical, ya que implica reformular todo un corpus de definiciones sobre lo que se comprende como áreas documentales, creación artística y preservación del conocimiento, los cuales son tradicionalmente considerados universales, neutrales y paradójicamente masculinos. En este contexto, la creación y la producción han sido ordenadas bajo patrones mascultistas, significando con este lenguaje nuestra apreciación sobre la belleza, la sexualidad y el cuerpo. Linda Nochlin, a inicios de la década de los 70 del siglo pasado, planteaba el por qué no han existido en la historia del arte grandes artistas mujeres. Y en Chile, Nelly Richard, siguiendo el mismo planteamiento, se interrogaba acerca si la escritura posee un sexo. Es justamente en estas relaciones de poder en la cual nos hemos conformado como mujeres y hombres, adoptando los mecanismos de reconocimiento que normalizan y categorizan nuestros saberes, deseos y discursos. En palabras de Patricia Violi, podemos señalar que la relación de la mujer en el lenguaje es intrínsecamente contradictoria, porque el lenguaje la empuja a emplear un sistema de representaciones y expresión que la excluye y la mortifica, cuestionando en ello de qué modo podrán relacionarse con un lenguaje que ya han transformado la diferencia en algo negativo, comprendiendo por lenguaje a todo un cuerpo de símbolos, estéticas, imaginarios, sonidos, ritos y hábitos. Es necesario entonces denunciar los esencialismos y el disfraz de neutralidad que posee todo el sistema cognitivo y de producción en el cual nos encontramos insertos. Resulta un desafío mayor comenzar a introducir esta variante en la organización de las colecciones documentales y artísticas y su visualización, con el objeto de develar voces e identidades silenciadas en la historia del hombre. El silencio es la forma de censura más comúnmente utilizada en contra de las mujeres en la historia, siendo una preocupación del feminismo visibilizar las experiencias de estas ante la necesidad de situarlas como sujeto histórico.
Es por ello que en el marco institucional del Programa de Mejoramiento de la Gestión con Equidad de Género, PMG, de la DIVAM, y en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes, nos hemos abocado a establecer diversas acciones que puedan modificar y resignificar estos conceptos, rescatando desde los márgenes documentales, testimoniales y artísticos el rol de las mujeres en toda su diversidad y de otras identidades de género y del deseo. De construir los imaginarios tradicionales aplicados a hombres y mujeres y resignificarlos requiere mirar el cuerpo de forma fragmentada y descubrir en cada zona nuevos valores. El nuevo feminismo, las masculinidades críticas y la teoría queer nos ofrecen las herramientas necesarias para situar en perspectiva de análisis los modelos genéricos y del deseo y subvertir las relaciones de poder establecidas históricamente. Este seminario es parte de este proyecto, en el cual reflexionaremos en torno a la imagen y rol de las mujeres artistas en la historia del arte, desde una perspectiva feminista y de género. Abordaremos los puntos de flexión y conflicto de la sociedad chilena tradicional, en sus ritos y miradas, descubriendo que no siempre se ha aplicado este corsé victoriano sobre el género y que las mujeres se han expresado y han tenido una voz potente en la historia. Emma de Ramón, historiadora del arte, de la Universidad de Chile, licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se desempeña como jefa del Archivo Nacional Histórico y realiza docencia en la Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, coordina la mesa del PMG de Equidad de Género dentro de la DIVAN y es co-investigadora del proyecto Fóndice Identidad y Cultura Barroca en el Reino de Chile hacia una caracterización de una poética barroca fronteriza. Ella abrirá la mesa con una presentación titulada... Bueno, de todas maneras voy a presentar la ponencia de Emma. Su presentación se titula Norma y el desacato, la sociedad chilena frente a la irrupción de las mujeres artistas, 1840-1850, estableciendo un nexo entre dos mujeres, la actriz Clorinda Corradi y la primera pintora que trabajó en Chile, Clara Fileu, así se pronuncia. Ambas, con su trabajo y producción, transgredieron las reglas establecidas para su género en un ámbito considerado inapropiado, el arte y el espectáculo. Comenzaremos entonces con Soledad Novoa, con su ponencia que se titula, de la misma manera que el seminario, Historia del arte y feminismo, relatos, lecturas, escrituras y omisiones. La verdad yo voy a hacer más bien una breve fundamentación y explicación de por qué estamos realizando este seminario en el museo y desde el museo. Coincidiendo y por supuesto tomando algunos de los puntos que señalaba Manuel como marco general. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el campo de la historia del arte ha sufrido importantes inflexiones gracias al trabajo sistemático realizado por historiadoras del arte que comenzaron a incidir en el ámbito académico utilizando como matriz de análisis discursivo, epistemológico y político las distintas corrientes del pensamiento feminista generadas hasta ese momento. Este movimiento se desarrolló fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, entre otros, a partir de un texto fundante y esclarecedor escrito por Linda Nochlin en 1971. Why have there been no great women artists? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En junto con establecer un modo de analizar críticamente la escritura historiográfica establecida hasta ese momento, fundada en nociones como las de genio, relación maestro-discípulo, monumentalidad, Nochlin abría nuevas posibilidades de análisis y escritura, preguntándose fundamentalmente por las condiciones de producción a las cuales habían estado sometidas las mujeres artistas hasta ese momento. Este breve texto sentó las bases de una revisión que comenzó a expandirse y a filtrarse en el sistema académico, dentro del cual, en un primer momento, ella fue vista como una amenaza o como algo secundario, caprichoso y menor. Paulatinamente, pero con fuerza, comenzaron a abrirse nuevos campos de análisis, escritura y trabajo para la historia del arte, realizándose importantes publicaciones y exposiciones, tales como Woman Artist 1550,
1950, es decir, Mujeres Artistas 1550-1950, curada por la propia Nochlin y Anne Sutherland Harris en el Los Angeles Country Museum of Art en 1976. Exposición que marcó un hito respecto a la nueva historia del arte revisada, demostrando la existencia de grandes mujeres artistas a lo largo de los siglos, cuyo trabajo no había sido recogido por la historia canónica. Otras autoras, como Lucy Lippard, Laura Mulvey, Griselda Pollock, Joan Scott, han abierto un camino que en los 40 años siguientes han rendido frutos a nivel internacional, interactuando con miradas provenientes de las teorías multiculturales o postcoloniales, análisis queer, nuevas construcciones de identidad sexual, etc. Aunque en nuestro país el desarrollo de estas lecturas y escrituras respecto a la producción artística, estoy hablando de las artes visuales, no ha sido abundante, particularmente si la comparamos con lo sucedido en el campo de la literatura, desde hace algunos años, diversas exposiciones, textos e instancias de discusión han ido planteando la necesidad de examinar estas cuestiones en el campo académico y museal y de propiciar con mayor énfasis ejercicios de análisis crítico y cuestionamiento a las estructuras escriturales, consagratorias y exhibitivas establecidas. Si realizamos un breve análisis a la constitución de la historia del arte en Chile, campo de por sí problemático dado su escaso desarrollo escritural, nos encontraremos con que los textos que se han erigido como canónicos o fundantes, principalmente la historia de la pintura chilena de Antonio Romera, publicada en 1951 y con un par de reediciones posteriores, se basan en una enumeración cronológica de artistas agrupados en base a la relación maestro-discípulo que señalábamos anteriormente o en base a la noción de generación. El eje central de Romera lo constituye el establecimiento de lo que él denomina los 4 grandes maestros: Pedro Lira, Valenzuela Puelma, Valenzuela Llanos y Juan Francisco González. En este contexto, Romera escasamente recoge nombres de artistas mujeres según su relación de discipulaje respecto a los maestros. Un elemento nada menor a considerar, particularmente desde nuestro museo, es el hecho de que la articulación valorativa de Romera ha guiado la elaboración de guiones expositivos durante largos periodos, a lo que se suma la acción de otras instituciones expositivas que han explicitado aún más su apego al texto fundante, llegando incluso a titular sus exposiciones a partir de conceptos o periodizaciones establecidas por Romera. En este contexto, un primer gesto que aún solo podemos considerar como gesto y que debe ir tomando un mayor desarrollo y densidad, es la irrupción, tal como está dispuesta ahora nuestra colección, ¿no?, en la exposición 19-20, es la que invito, por supuesto, a ustedes a visitar, quienes no la han visitado. Decía que en este contexto, un primer gesto que aún solo podemos considerar como gesto y que debe ir tomando un mayor desarrollo y densidad, es la irrupción en la sala de lo que serían los grandes maestros, de los escasos ejemplos de obra de las maestras que desarrollaron su trabajo en la segunda mitad del siglo XIX: Luisa Lastarria, Aurora Mira, Celia Castro, Magdalena Mira. Es significativo constatar que durante el siglo XIX hubo una gran cantidad de mujeres artistas con una activa participación en los salones y en las grandes exposiciones, recibiendo muchas de ellas importantes distinciones y reconocimiento público, entre otros, a través de las críticas aparecidas en la prensa, fundamentalmente el periódico de arte El Taller Ilustrado, editado por el escultor José Miguel Blanco, uno de los artífices del Museo de Bellas Artes y en honor al cual ha sido bautizado el auditorio en que hoy nos encontramos. Tanto Blanco como Benjamín Vicuña Maquena y otros autores de la época dedican especial atención no solo al número de artistas mujeres activas y exhibiendo su trabajo, lo que en ocasiones es leído por ellos como síntoma de modernidad, sino que también dedican sus textos a analizar críticamente los trabajos exhibidos, alabando la calidad y la maestría de las obras. Parte de esta información puede ser recogida en otro texto que me parece ejemplar debido a la distancia que toma del canon romeriano,
tanto en su metodología de trabajo como en la estructura que da a su relato histórico. Me refiero al texto Estudios sobre la historia del arte en Chile republicano, escrito por Eugenio Pereira Salas en los años 1970 y publicado a principios de los años 90 por la Universidad de Chile. Aunque considerado una obra inconclusa, el autor fallece en 1979 sin haber logrado desarrollar su programa de trabajo para la investigación y el libro, Pereira Salas dedica un capítulo a lo que él denomina el desarrollo de la pintura femenina, en el que, como decíamos, recoge documentación importante de la época que refleja la valoración del trabajo de estas artistas. Asimismo, Pereira Salas hace un recuento de una serie de autoras más o menos conocidas que desde antes de la fundación de la Academia se dedicaron a la pintura y a la actividad intelectual y cultural, llegando incluso a identificar a Agustina Gutiérrez como la primera alumna mujer de la Academia de Bellas Artes, quien transformara su dedicación a la pintura desde una entretención a una profesión. Ella provenía de una familia que hoy día denominaríamos de clase media, su padre muere, por lo tanto debe dedicarse a la pintura fundamentalmente de retratos, para sustentarse y sustentar su familia, instalada en la ciudad de Valparaíso y con un importante reconocimiento público reflejado en la prensa de la época. El autor establece un segundo hito en la pintura del siglo XIX en la figura de Clarisa Donoso, quien, gozando de una condición social y económica radicalmente diferente al de Gutiérrez, se relaciona con artistas como Mandiola, Antonio Smith y Cosme San Martín. Otro dato que apunta Pereira Salas es la alta participación de pintoras aficionadas que envían obra a la exposición de 1884, considerado un año clave para las artistas mujeres, exposición organizada por Pedro Lira y Ramón Subercasó, de la cual Benjamín Vicuña Maquena habría comentado la proporcionalidad de género en esta muestra, señalando 23 exponentes mujeres contra 18 hombres. Por cierto, Pereira califica esta exposición como, comillas, el triunfo definitivo de la mujer en el arte, cuestión que hasta ahí suena bastante auspiciosa. Sin embargo, pareciera que un hiato se produce con el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, y la valoración del trabajo de estas artistas comienza a decaer, así como su presencia en la estructura oficial del arte que toma cuerpo significativamente a partir de 1910 con la instalación del Museo de Bellas Artes en este edificio. Si acudimos a las fuentes oficiales, nos encontraremos con que desaparecen los extensos listados señalados por Pereira Salas, por un lado, y por otro, las artistas que son incluidas, pues sus obras han sido adquiridas para la colección del museo, son presentadas a partir de las distinciones y premios obtenidos en los salones y grandes exposiciones, pero paradojalmente descritas como pintoras aficionadas, tal como sostiene Luis Cousiño Talavera, miembro del Consejo de Bellas Artes, bajo el cual se administraba institucionalmente el museo, en el catálogo general de las obras de pintura, escultura, etcétera, que tengo aquí en mis manos y que voy a permitirme leer algunas reseñas, ¿no? El catálogo está estructurado en base a la enumeración de las obras y esta enumeración de obras va acompañada por una pequeña presentación de las artistas. En el caso de Luisa Lastarria, por ejemplo, hay cosas bastante significativas en el uso del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje construye realidad. Es presentada como, bueno, la obra, ¿no?, es Naturaleza Muerta, obra que está en exhibición en el segundo piso. Autor, Luisa Lastarria. Pintor de paisajes y de retratos, nacida en Santiago en 1860, escuela chilena, discípula de don Pedro Lira, debutó en el Salón de 1890, obteniendo en él una mención honrosa, ha concurrido a nuestros salones hasta el año 1900, tercera medalla en 1893, es autora de un retrato de tamaño natural de su padre, don José Victorino Lastarria, que obsequió y está colocado en el liceo que lleva su nombre.
Ante el caballete, autor Magdalena Mira de Cousiño, pintura que también se encuentra en exhibición en este minuto, pintor de retratos y de paisajes, nacida en Santiago el 30 de mayo de 1859. Desde muy niña estudió dibujo bajo la dirección de Blandó, siendo más tarde alumna de Juan Francisco González, cuya influencia ha recibido en mayor grado, y después de Mocky. En 1905 se trasladó a Europa y tras una gira por las principales capitales y museos de ese continente, se radicó en Roma, donde permaneció 3 años. Después de ese viaje, ha vuelto a Europa en 2 ocasiones hasta 1914, fecha de su regreso definitivo. En la Exposición Internacional de 1884 le fue conferida una primera medalla, el Premio de Honor del certamen Edwards en 1886 y el Premio de Honor del Salón de 1891. Es una aficionada de talento que se dedica con pasión al arte hasta la fecha. Vieja, autor Celia Castro, obra también en exhibición, pintor de género y de paisajes, nacida en Valparaíso alrededor de 1860, escuela chilena. Celia Castro ha sido uno de los discípulos más sobresalientes del maestro don Pedro Lira, en cuya compañía efectuó su primer viaje a Europa en 1889, poco después de haber exhibido con éxito indiscutible su cuadro Las Playeras, que fue comentado muy favorablemente por los entendidos, la prensa y los artistas en general, que le otorgaron por él un diploma especial de honor. En 1908 fue enviada a Europa como pensionista de nuestro gobierno y tras un breve viaje a nuestro país reside desde entonces en el extranjero. Ha obtenido Celia Castro las siguientes recompensas: tercera medalla en 1884, primera medalla en Valparaíso en 1884, primera medalla de dibujo en 1887, tercera medalla en la Exposición General en 1888, diploma especial de honor acordado por los artistas en 1888, tercera medalla en la Exposición Universal de París en 1889. Voy a leer solamente una más, creo que es bastante claro, queda bastante claro a lo que estoy refiriéndome y que estoy intentando ejemplificar. Bueno, tenía marcado la reseña de Rebeca Mate, pero la verdad es bastante extensa, solamente voy a leer el enunciado. El Eco, escultura en mármol, obsequiada al Museo en 1912 por el señor Augusto Mate. Autor, Rebeca Mate de Iñiguez. Escultor, nacida en Santiago en 1875. Fueron sus padres el ilustre político y servidor público don Augusto Mate y doña Rebeca Bello, nieta del célebre Bello. En Santiago, siendo todavía una niña, hizo sus primeros ensayos en el arte de la escultura, que solo conocieron un grupo reducido de amigos. Más tarde en Roma tuvo como primer maestro al gran Monteverde. Continuó después sus estudios en París, con Puig y Dubois, en la famosa Académie Julian. Bueno, y sigue mencionando algunas de sus obras y algunos de los premios recibidos. Según apunta Pereira Salas, refiriéndose a las hermanas Mira, la condición social de la época les impedía entregarse a un profesionalismo integral, aunque, cito textual, fue Magdalena en la aceptada definición de Cousiño Talavera, que acabamos de leer, ¿no? Fue Magdalena en la aceptada definición de Cousiño Talavera, aficionada de talento que se dedicó con pasión al arte. De la lectura de esta afirmación podríamos inferir que la condición social de la época se presentaba de manera distinta para los artistas, al menos hasta el cambio de siglo, considerando que la situación social y económica de muchos de los pintores les permitía dedicarse al arte sin la presión de ganarse la vida como artistas, siendo probablemente Pedro Lira, don Pedro Lira, el caso más ejemplar. En este caso no es una cita, el de
sin la presión de ganarse la vida, no es una cita a lo que las Guerrilla Girls estaban afirmando, ¿no?, en los años 70, 80. La, comillas, condición social de la época que enuncia Pereira Salas evidentemente se refiere a la sujeción de las mujeres al espacio de lo doméstico y al rol de madres y esposas, desarrollando su labor de artistas en, comillas, los tiempos de ocio que estas actividades les dejaban, llegando la mayoría de ellas a abandonar la producción artística con la llegada del matrimonio y los hijos. Es el caso patente de las hermanas Mira, particularmente Magdalena, quien hacia sus 40 años, habiendo alcanzado una madurez pictórica destacada por la crítica, comienza a alejarse de las exposiciones y los salones. Nos encontramos entonces con la dicotomía artista profesional, artista aficionada, esclarecedora en la valoración de estas artistas y su consiguiente reconocimiento histórico vía incorporación al museo y a la escritura sobre producción artística en Chile. Quisiera hacer aquí un paréntesis y trasladar este análisis a la situación actual de las y los artistas en nuestro país, aplicando de manera más amplia un enfoque de género. Hoy en día, un alto porcentaje de las y los artistas de nuestro país deben dedicar extensas jornadas y gran parte de su tiempo en resolver problemas de subsistencia, ya sea a través de la actividad docente, del desarrollo de otras labores más o menos vinculadas a la creación, el diseño, la producción de exposiciones, etcétera, a completar formularios de postulación a fondos públicos, en fin. En esta medida, la producción artística en Chile, dada la propia condición de subalternidad del campo artístico, podría ser considerada o calificada ella misma como de aficionados. Volviendo al siglo XIX, del extenso listado de nombres enunciado por Pereira Salas, no más de 5 artistas están incluidas con sus obras en nuestra colección del Museo Nacional de Bellas Artes, cuestión que evidentemente nos plantea un desafío si entendemos la institución museo como un espacio de escritura historiográfica. La ausencia en nuestras colecciones deviene una ausencia en los relatos históricos sobre producción artística en Chile. Esta escritura no puede sino estar sustentada en la investigación que derive en una posible adquisición de obras, las cuales sintomáticamente se encuentran en su mayoría en colecciones particulares de herencia familiar, ya sea de las propias artistas o de las y los retratados, ya que en muchos casos la temática es el retrato. Decía, esta investigación podría derivar en una posible adquisición y, por otro lado, una investigación acuciosa sobre nuestras propias obras, muchas de las cuales no tienen autor o autora identificado, cuestión que una vez más nos trae a la memoria aquella histórica frase acuñada por las feministas de los años 70, anónimo es mujer. En este caso, podría ser que muchas de nuestras obras no identificadas o rotuladas como anónimo fuesen de autoría de alguna de estas artistas. Evidentemente, el punto no es solo enunciar o enlistar nombres, sino problematizar, entre otras cosas, sus obras, las condiciones de producción en que estas obras se desarrollan, tal como lo planteara Nochlin, situarlas en un contexto de escritura historiográfica y, según el tipo de obra o el momento histórico del que hablemos, reanalizar y o revitalizar ciertas prácticas o ciertas problemáticas abordadas por las obras y los modos en que estas obras fueron y son exhibidas, incorporadas o marginadas, recepcionadas por el sistema artístico, la crítica, el público. En esa medida, el siglo XIX se nos presenta como particularmente productivo cuando nos enfrentamos a estos largos listados de nombres que recibieron importantes reconocimientos en su época, pero cuyas obras y vidas desconocemos, cuyos trabajos no han sido recogidos por la investigación ni por la producción histórica, y las que aparecen mencionadas en las publicaciones oficiales, tales como los catálogos del Museo Nacional de Bellas Artes, digamos, escritos desde 1896 en adelante, son, aparecen mencionadas como aficionadas, como señalábamos. Como señalara Adriana Valdés en una conversación con Sonia Montesino en 2006, comillas, en las luchas por imponerse en los distintos campos culturales, como los literarios o los de la plástica, las mujeres suelen ser dejadas de lado como una especie de nota marginal o de suplemento. Cierre comillas.
En este marco, y operando desde el PMG de Género que la DIVAM y el Museo Nacional de Bellas Artes viene desarrollando más o menos desde el año 2007, el museo propone la realización de una serie de actividades que colaboren en la reflexión y difusión de estas cuestiones desde el campo local y latinoamericano. Entre ellas, seminarios de discusión como este, revisión de la exhibición permanente de su colección y una exposición internacional con participación de curadores y curadoras y artistas iberoamericanas e iberoamericanos a concretar en los próximos años. Asimismo, y dado el interés que el seminario ha concitado, hemos comenzado a evaluar la posibilidad de que éste constituya el primero de una serie de seminarios futuros que nos permita, desde la institución, abordar y problematizar sobre estas cuestiones a partir de experiencias, reflexiones y miradas diversas que favorezcan la discusión disciplinar en términos generales y que a la vez nos ayuden a abordar nuestra función museal, curatorial, entendida como una forma de escritura historiográfica de un modo crítico, dinámico, ajeno a discursos totalizadores, generando lecturas y relatos múltiples, enfrentando el desafío de comunicar estas reflexiones y problematizaciones al público general que visita el museo a través de guiones curatoriales y propuestas museográficas que las visibilicen y las expliciten. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, presentamos ahora nuevamente a la presentación de Emma de Ramón. Su presentación se titula, para recordarla, Norma y el desacato, la sociedad chilena frente a la irrupción de las mujeres artistas, 1840-1850. Emma. Muchas gracias. Muy buenos días y gracias a todos y todas por acompañarnos en este esfuerzo que hacemos por destacar la labor de las mujeres. Hay un problema que se apagó. Necesitamos colaboración para que se puedan proyectar las imágenes, por favor. ¿Habrá que encenderlo de nuevo? ¿Se habrá apagado? Puede que se haya apagado después de un rato. Ahí está. Bueno, gracias por acompañarnos en este esfuerzo en realidad. Bueno, esta exposición trata de una pintura, La Pantanelli, que pintó en la década de 1840 la pintora francesa Clara Fillol. No es mucho lo que se sabe de Clara Fillol. Con ella ocurre lo que con muchas mujeres geniales. Hay que buscarlas detrás de algún hombre que legitima su existencia y sustenta su talento ante la sociedad, aun cuando ese talento se sostenga por sí solo y aunque sus vidas se legitimen apenas comienzan a estudiarse. Pues bien, el hombre de Clara Fillol fue nada menos que Montboisin. De manera que en los libros y películas destinadas a recordar la presencia del gran pintor francés en Chile, aparece siempre esta mujer revestida por el misterio, a quien se atribuye haber sido su amante, y lo peor de todo, a quien se inculpa de haber destruido el talento de su mentor, haciéndolo pintar por cientos en factura rápida, se entiende poco rigurosa, los retratos de la sociedad chilena de mediados del siglo XIX. Así se establece y acredita la performance histórica y estética respecto a esta grabadora, pintora, escritora y viajera francesa, una suerte de espectro malévolo, una mala influencia al fin en la vida del hombre que le permitió ser recordada. Vamos a observar aquí la forma en que la sociedad santiaguina y la alta sociedad santiaguina, en realidad, de la época,
abre los espacios de la fantasía y la expresión artística intramuros, tomando el concepto que usa María Angélica Illanes. Dentro del teatro, la ópera es la exposición, el mecenazgo y conservatorio a las mujeres, reservando los espacios públicos a los hombres sabios y prudentes que modelan la moral del decoro y las prácticas permitidas a las mujeres, domesticando a algunas extravagantes, como Clara Fillol, por ejemplo, y transgresoras, cuyo comportamiento era rápidamente sancionado, acallado y subordinado a la voluntad y a la historia oficial que solo construían los hombres. Dividí esta presentación en dos partes. La primera se llama Norma. El domingo 21 de abril de 1844, a las 8 de la noche, a mí me encanta ser precisa, 1.400 miembros de la sociedad o la alta sociedad santiaguina, yo quisiera hacer un pequeño breve, en ese momento Santiago tenía 67.500 habitantes, o sea, eso es un 2% de la población que estaba dentro del teatro. Y eso significa, si nosotros, es como el 2% de la población, es como si asistiéramos santiaguinos actuales unos 120.000 personas al teatro. O sea, bastante más de lo que congrega, por ejemplo, Madonna o Lady Gaga, que viene ahora, ¿no es cierto? Bueno, tuvieron una experiencia que marcó y cambió sus vidas para siempre. Esa tarde, los santiaguinos y santiaguinas acudieron masivamente al teatro de la universidad a presenciar por primera vez una ópera completa, que fue Capuletos y Montescos. Antes de eso se habían presentado solamente arias o algún acto, por ejemplo, pero nunca la ópera completa. Bueno, Capuletos y Montescos es una obra de Bellini que fue representada por primera vez en Venecia en 1830. O sea, eso también para que ustedes vean que no había tanta distancia temporal en un estreno, ¿no es cierto?, para la época. La ópera fue interpretada por la compañía que dirigía Raffaello Pantanelli, también conocida como la Compañía de La Habana. Respecto a su director, el músico José Zapiola, quien trabajó como clarinetista en la compañía, señalaba en sus memorias que además de introducir en Chile el uso de la batuta, que antes de eso no se usaba, dirigía la orquesta con tal maestría este hombre que, comillas, jamás lo vimos, no diremos equivocarse, pero ni siquiera vacilar en el movimiento que debía iniciar en los numerosos distintos trozos de que consta la ópera. Cierre comillas. A ello se unía la presencia de dos mujeres especialmente dotadas en el canto y que fueron las grandes protagonistas de las óperas presentadas en aquel tiempo y de la prensa de espectáculos del tiempo también. La señorita Teresa Rossi, que era soprano, y particularmente la señora Clorinda Corradi Pantanelli, contralto, esposa del director. En la primera ópera interpretada, ambas encarnaron los roles protagónicos, Romeo Pantanelli y Julieta Rossi. Con el teatro repleto, los críticos del momento, admirados por la actitud de los asistentes, escribieron: este bello y entusiasta concurso de público presentaba un cuadro armonioso, un mismo fuego en las miradas de todos, un mismo sentimiento en sus corazones, un unísono sonido en sus semblantes, la misma animación en sus almas. Hasta ahí la cita, mientras esperaban el inicio de la función de los primeros sones de la orquesta. Todo se cumplió según las expectativas, la orquesta, el decorado del escenario, las luces, las voces de las cantantes. Clorinda Pantanelli, dice el crítico, esta bella italiana, esta mujer encantadora, con su voz dulce, sonora, melodiosa, transmitió a los espectadores tanto en esta escena, ante el supuesto cadáver de Julieta, ¿no es cierto?, como en todos los demás. El mismo sentimiento que representaba y revelaba en su semblante. No se puede decir más del talento de esta hábil operista. Representando a Romeo, apareció el mimo y la simple apariencia tenía toda la forma de realidad. Y quisiera destacar esta frase, la simple apariencia, porque es una apariencia, es un acto, ¿no? Una actuación. Tenía toda la forma de realidad, o sea, llegaba a parecer de verdad, ¿no es cierto? Tal fue el éxito de esta interpretación que, según el periódico, una dama de la concurrencia exclamó al retirarse: he gozado más esta noche que en todos los días de mi vida. No lo debe haber pasado muy bien la pobre, hay que decirlo, ¿no es cierto?
Las funciones que siguieron tuvieron el mismo éxito de la primera. Estruendosos aplausos, vítores y bravos recibían y despedían a las primas donas Rossi y Pantanelli. El 4 de junio de ese año, la interpretación de Lucía Lammermoor, que es de Donizetti, estrenada el año 35, por parte de Rossi, mereció que una dama de las asistentes lanzara al escenario una corona de laurel que la cantante recogió y puso sobre su cabeza y cantó así con la corona de laurel todo el rato. A Clorinda también le tocó parte de este homenaje. De la Pantanelli, dice el crítico, puede decirse que causó un desorden en los espectadores con los dulces acentos de su voz. Estos la llamaron con aplausos y en medio del general entusiasmo muchas voces pedían que se repitiera el canto que los había conmovido, y suspendido el telón aparece esta italiana bella arrojando miradas de gratitud y sonrisas de placer al público que ensalzaba con gritos y aplausos su más relevante mérito. Curioso éxito, digo yo ahora, teniendo presente que la señora Pantanelli en esa ocasión interpretó a Sir Edward de Ravenswood, el desgraciado amante de Lucía, ¿no es cierto? Esa noche, por primera vez, el público esperó a la salida del teatro con luminarias y una improvisada orquesta a sus cantantes, acompañándolas hasta su casa con gritos y vítores en caravana. Yo digo que llama la atención porque más o menos 50 años antes que pasara esto, había salido un bando, especialmente ya en la época colonial, un bando del gobierno, prohibiendo que en los carnavales las mujeres se vistieran de hombres, que era habitual que lo hicieran y salían en una fiesta que se llamaba Carnestolenda, y los hombres, muchos hombres, se travestían también de mujeres y entonces había un revoltijo de gente que nadie entendía muy bien qué pasaba y entonces en vista de lo cual se prohibió. Entonces llama la atención que estos dos papeles que son consecutivos de la Pantanelli hayan sido de hombres y hayan sido tan, digamos, homenajeados en la prensa. ¿Qué se puede decir?, exclamaba el cronista, que puede aproximarse a la realidad de lo sucedido, cuya narración no debilita el intento placer que arrancó tanto aplauso, tanto viva, que llevó el entusiasmo hasta cubrir de guirnaldas y de dores el suelo que pisaban las más dignas mujeres que han podido presentarse en nuestros proscenios, la Pantanelli y la Rossi. Digan lo que valen los éxtasis del alma, los vuelos de la fantasía, los latidos del corazón. Son bien románticos, ¿eh? Esto es muy bonito leer la prensa en esta época por todas estas formas de decir las cosas. El mismo desenfreno se manifestó durante el estreno de Norma, tragedia lírica en 2 actos, con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani, basado en la tragedia Norma, o sea, el infanticidio, escrita por Alexandre Soumet, que es un escritor francés. Estrenada en la Scala de Milán, nada menos, el 26 de diciembre de 1831 y en Santiago el 13 de junio de 1844. La ópera venía precedida de la fama que le otorgó durante el siglo XIX el aria inicial llamada Casta Diva, que puede traducirse como Divina Virgen, que es un aria hermosísima que fue durante muchos años la favorita de María Callas, así que si ustedes después la buscan en YouTube, hay algunas interpretaciones realmente maravillosas de María Callas de esta aria. Oración o súplica que dirige la protagonista a la luna. Dice el cronista que antes del espectáculo, comillas, el entusiasmo era general, igualmente las manifestaciones. No bien empezaban a reunirse los concurrentes y ya se dejaba sentir la agitación y el deseo de ver aparecer a la beneficiada. Quisiera aclarar, al parecer en esa época los cantantes no recibían un sueldo mensual, sino que se iban, como nosotros recibimos, sino que se iban haciendo funciones a beneficio, una vez del director de orquesta, otra vez a un cantante, otra vez a los coristas, en fin, así. Es también una forma curiosa, pero entonces muchas veces aparece esta palabra beneficiado, beneficiada, que es al beneficio de quién se hace esa ópera. Por doquier no se hablaba otra cosa que de la Norma. Ya unos la anteponían a ciertas óperas, ya otros la colocaban como la primera, y no faltó quien dijese que no esperaba ver cosa mejor en su vida. El público esperaba ansioso el inicio del espectáculo, comillas. Por fin se alzó el telón cortando el vuelo a estas imaginaciones inspiradas y convirtiendo lo que antes era confusión y bullicio en un profundo silencio. Cierre comillas. Nada importó la estrechez del local. Todos en silencio esperaban a la Pantanelli personificando a Norma. Hay que tener claro, Norma es una ópera escrita para soprano.
soprano dramática, pero soprano al fin. Y ella, siendo contralto, tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder, seguramente, para cantar esta obra, ¿no es cierto? Por fin, Clorinda entró a escena. Y, comillas, el público reprimido se desahoga por medio de estrepitosos aplausos y de sonoros bravos, y varias coronas realizadas por nuestras bellas chilenas salieron de los palcos dirigidos hacia donde estaba ella. Su trabajo, su presencia, la dignidad del rol que desempeñó con tanta propiedad y maestría, y más que todo la dulzura de su voz, juntamente con la perfección del canto, hacía que la concurrencia se extasiase. Cierre comillas. Pero también los decorados, que en este caso estaba constituido por un bosque nocturno tutelado por la luna brillante en movimiento, que según uno de los críticos viajaba al revés, es decir, de poniente a oriente, y que consistió en los suspiros de todas las damas presentes, indiferentes a la regularidad astral y transportados al más excelso éxtasis por el espíritu romántico de la obra. Al parecer, cuando Clorinda se presentó ante su público entonando esta canción, un pacto se selló para siempre, dice un admirador. A mi ver, esta noche el público chileno se ha puesto al nivel de una nación civilizada por su entusiasmo a la más bella de las artes, a la más fascinadora, a la música. Cuantos elogios le hagan por la prensa serán muy débiles en atención a las demostraciones con que el público recompensó los esfuerzos y trabajos de la señora Pantanelli ha empleado para satisfacerle. Para coronar este pacto, al finalizar la obra, los jóvenes se congregaron a la salida del teatro esperando a sus divas con una orquesta. Sonaron sus instrumentos y la señora Pantanelli y la señorita Rossi pasaron por medio de la multitud que las vitoreaba. Una calesa las condujo hasta su residencia, seguidas de la música y de un numeroso acompañamiento. Esto es una cita. Es decir, una procesión idéntica a las que se ofrecían antiguamente, en tiempos coloniales, a las imágenes religiosas en los días de Semana Santa. Pero a mi juicio, un pacto más importante todavía que el que dice el crítico, se selló aquella noche. Esta mujer, que sin duda era una intérprete extraordinaria, era en realidad dirigida en escena por su marido, el director, el verdadero artista, quien, junto al autor, permitía que todo el espectáculo existiera desde el escenario para adelante, ¿no es cierto? En ese espacio, regido y determinado por, en este caso, Bellini y Pantanelli, esta mujer podía hacer cualquier cosa, travestirse, enamorar a otra mujer, ser una tirana cruel o una inocente niña, encarnar a la corrupta Norma, que entre otras perversiones concibe en su pasión y locura matar a sus propios hijos sin escandalizar a nadie, por el contrario, coronando su diva y llenándola de honores. En esos días, por ejemplo, se le dedicaron poemas, y permítanme que les lea un poema dedicado a la Pantanelli. Una parte, porque es largo. Cuando escucho tu voz siento en mi pecho mecerse del placer la suave llama que a mis sentidos blandamente inflama, cual la mirada del primer amor. ¿Qué ideas? 1000 imágenes risueñas vuelan en torno mío cuando siento resbalar por el aire el grato acento de tu sublime y poderosa voz. Nunca la voz de la mujer que adora, el joven que ama por la vez primera, le es tan grata a mi ver, tan hechicera, como la tuya, celestial mujer. Tal se me antoja que eres cuando escucho de tu melosa voz cualquier sonido, entonces, qué placer, entonces olvido que está escrito en mi vida padecer. Con mágico poder nuestros sentidos acaricias y aduermes dulcemente, colmas de 1000 ideas nuestra mente, que hace nuestra existencia sonreír, y el licor tan amargo y desabrido, que en la honda copa se anida, dulcificas también, bella es la vida, escuchando tu voz es bella sí. En esos días seguramente, es decir, durante el invierno de 1844, Montvoisin realizó su retrato. Seguramente lo realizó, este no es el retrato está escrito ahí, no, lo realizó inspirándose o compitiendo con un retrato de François Gérard, el gran discípulo de David, gran academicista que entre 1832 y 35 debió retratar a la primera Norma, que es la que está ahí,
Giuditta Pasta, la diva del propio Bellini, a quien Bellini le pidió que representara por primera vez esta obra, y la representó primero en Italia y luego en Francia. La Norma de Montvoisin que vemos en la imagen, que es esta segunda, ahí la tienen, estuvo en poder de los descendientes de Clorinda Corradi hasta que a mediados del siglo XX la vendieron al Museo Histórico Nacional, que la conserva hasta hoy y que además se encuentra en su exposición permanente. ¿Por qué suponemos que fue en esa fecha? Porque Montvoisin había arribado a Chile un año antes de la llegada de la compañía de Pantanelli, y en el mismo recinto que aclamaba a la contralto había realizado él la primera exposición de obras, de sus obras, que en realidad fue la primera exposición de pintura realizada, que se hizo en el país, ¿no es cierto?, que también había conmocionado profundamente a la sociedad chilena. De manera que esta pintura debe tener una relación directa con el propio Montvoisin, ¿no es cierto?, más que con la cantora que representa. Lo afirmo así por varias razones. Primeramente, porque este retrato se entregó en una ceremonia pública a la cantante como un regalo y un homenaje. Por ello, la pintura quedó en sus manos y luego en la de sus descendientes, hasta su traspaso al Museo Histórico Nacional en la década de 1940. En algún momento posterior, Clara Fillol, que según Nena Osa llegó en 1848, pero en realidad a mí me da la impresión que no, compañera de Montvoisin, hizo una copia en pequeño formato de esta obra, la cual fue donada por los descendientes del pintor al Museo Nacional de Bellas Artes a principios del siglo XX. Ahí está un detalle del rostro de la pintura de Fillol. Es una pintura chiquitita, pequeñita, muy pequeña, de formato pequeño, entonces realmente permitió a Montvoisin llevársela. Sabemos que fue una copia porque Clara escribió al reverso de la tela lo siguiente. Ahí está, eso es lo que está escrito detrás. Estudio la Pantanelli en el rol de Norma, ¿no es cierto?, está en francés, a partir de un retrato de Montvoisin. De manera que Montvoisin se llevó consigo esta obra a Francia. Les voy a dejar con el rostro de la Pantanelli de Fillol. Por eso creemos que para él este retrato tenía un sentido más profundo que el mero retrato de la cantante. De alguna manera representaba su propio triunfo. Lo digo también porque la historia de Norma, en términos simbólicos, representa el triunfo de la virtud sobre las pasiones, la que se consigue solamente a través de la muerte, de la inmolación purificadora y regeneradora. La supuestamente virtuosa sacerdotisa druida, ¿no es cierto?, que es la historia de Norma, guardaba un gran secreto que era su pasión por un soldado romano cuando Roma, que mantenía la dominación militar sobre la patria de la traidora, ¿no es cierto?, sobre Francia. Viéndose enfrentada al desamor y traición de su amante y padre de sus 2 hijos y al llamado patriótico de sus coterráneos al iniciar la guerra de independencia, y a pesar de sus dudas que pasan por querer dar muerte a sus hijos y al propio amante, decide inmolarse en la hoguera a la que, arrepentido y nuevamente enamorado, la sigue el soldado. Una muerte a cambio de otra vida. Así podría resumirse el sentido de este cuadro. Una vida diferente, lejos de los tormentosos días de la Galia natal, en la que los rencores, las dificultades políticas y económicas, las envidias, el fracaso amoroso, parecieron haber cansado al maestro. De manera que se presenta ante nosotros, creo yo, voy a avanzar, ahí están contrapuestas las 2 imágenes, ¿no es cierto? Hay que aclarar, la de Montvoisin es una tremenda pintura, una pintura en gran formato, y la de Fillol es pequeñita. Entonces yo ahí igual les cambié el tamaño, ¿no es cierto? Bueno, de manera que se presenta ante nosotros, creo yo, sonriente, tranquilo, triunfal, en el rol de Norma, una mujer vestida de blanco, como buena sacerdotisa druida, porque los druidas se vestían de blanco, en un primer hecho en el que tenemos que reparar. El blanco
candidus, ¿no es cierto?, es el color del candidato, es decir, de aquel que va a cambiar de condición o pretende cambiar de condición. Por cuanto al situarse en los dos extremos del arco iris es a la vez el color del luto y el color del nacimiento. Por tanto, es el color del renacer o del morir para renacer. En este caso, el blanco druídico es acompañado por el color del oro, no el tradicional de la plata, que llamaban la blanca, ¿no es cierto?, que utilizaban estos sacerdotes. O sea, todos los adornos que tuvieran iban siempre hechos en plata. Es decir, el color que en la cultura grecolatina representa toda fecundidad, riqueza y dominio, centro del calor, amor, don, hogar de luz, conocimiento, radiación, color del sol y por ende de lo masculino. Es un arma de luz, el arma solar, lo que lleva en la mano Norma. En la obra debe portar una hoz de oro, no un cuchillo, que se utilizaban para los sacrificios, los cuchillos de las divinidades celestes. Sonriente, exitosa, coronada por su público, con el muérdago, el símbolo druídico de la inmortalidad, el vigor y la regeneración, así como también de la fertilidad y la salud. En un estilo artístico en el que primaba la alegoría, esta norma puede fácilmente interpretarse como un autorretrato simbólico del artista. Este sentimiento no pudo ser sino al principio de la estadía de Montboisin en Chile, pues pronto nuevos fracasos y dificultades lo pusieron en una actitud diferente, una situación diferente. El desacato, que es la segunda parte. Si observamos el retrato que Fouillel hizo a Clorinda Pantanelli, la aventura es totalmente distinta. Clorinda no aparece triunfal. Esta Norma no sonríe vagamente como si lo hace su referente. Esta es una Norma triste y asustada. Su rostro levemente borroso nos recuerda que sus autores no son los mismos y que cada uno de ellos quiso transmitir en sus telas sentimientos muy diferentes. ¿Cuál fue la intención de Clara? Antes de responder a esta pregunta, veamos con atención otro detalle, el brazo y la mano de la cantora. Ahí está el rostro, ¿no es cierto? Como ven, es bien diferente las pinturas, pero fíjense en el brazo. Como se observa, si bien los rostros son muy distintos, en ambas pinturas los brazos, mano y puñal son prácticamente idénticos, a excepción de la luminosidad, ¿no es cierto? Me parece que esto indica claramente que la autora de la copia fue también la pintora de los brazos y manos de la pintura original de Montboisin, quien, como se sabe, se concentraba en realizar el rostro de sus retratos y dejaba a sus ayudantes la confección de los detalles menores. Esto me hace pensar que ambas obras son contemporáneas, por tanto corresponden al año 1844-45 y por ello reafirmo el hecho que ambos pintores realizaron obras particulares debidas a su propio genio y que no debemos ver en la obra de Clara Fouillol una mera copia o mala copia, si se quiere, de la obra de Montboisin. Reviso el texto que escribiera Pereira Sala sobre Montboisin buscando una respuesta a mis inquietudes. En Santiago, dice, Montboisin pasa algunas semanas en el taller que comparte con Clara Fouillol y más adelante continúa, los retratos de señora solía recargarlos con el adorno de encajes negros que Clara Fouillol ejecutaba aplicando sobre la tela trozos del auténtico material empapados en pintura. Pero no solo eso, señala Pereira, que con los años el maestro se volvió codicioso y solo buscaba pintar más para volver enriquecido a París. Para ello, dice, estaba el taller fábrica de la calle Monjitas, que administra con parsimonia Clara Fouillol, espíritu adicto al maestro, para quien sabe también desempeñar oficios cuasi domésticos en el retiro de los Molles, que era un fundo en el que vivía Montboisin. Qué despectivo, ¿eh? Pues bien, ahora podemos volver a la pregunta en suspenso. ¿Cuál fue la intención de Clara? ¿Qué quiso y pudo transmitirnos? Perdónenme, pero la respuesta no es simple. Necesito hacer una vuelta por algunas otras historias que nos contextualicen, ¿no es cierto? En ese momento, Clara Fouillol era una mujer, y voy a citar a mi abuelita, en edad de merecer. Había nacido en Francia, en el norte de Francia, en 1822, por lo tanto, el año 44 tenía 22 años. Desde hacía ya un tiempo era una escritora de novelas y cronista de viajes. De hecho, antes de venir a Chile, después de dejarlo, realizó otros viajes por diversos países.
entre ellos Suiza y Saboya, y algunos lugares exóticos como Palestina, Egipto y Argelia, respecto a los cuales escribió sus experiencias. Su bibliografía es enorme, googléenla. Se cuentan entre ellos Fridolin o El triunfo de la virtud, que es de 1841, o sea, cuando todavía no tenía 20 años, una historia de Guillermo Tell, del 43, la historia de Jean Bart, 1843, Teodoro y Paulina o La prueba de la virtud, 1843, que está en la Biblioteca Nacional, La fe en el desierto, del año 58, y El pastor y el cortesano, 1860, yo saqué solo los más importantes. Mientras viajaba, nuestra escritora realizaba algunos bocetos de carácter costumbrista, cuyos grabados luego publicaba en sus obras. De manera que la admiradora y ayudante de Montboisin y posiblemente su amante, ¿por qué no?, tenía en realidad una agenda y carrera propia, y seguramente se había unido en su viaje al pintor para conocer otros lugares de América, como de hecho lo hizo acompañándolo, y dudo al decir acompañándolo, tal vez él la acompañó a ella, en esos años, en un viaje por el Perú y Brasil. Pero a mediados del siglo XIX el ambiente chileno no era el lugar más indicado para una mujer independiente, no sé incluso si lo es hoy día, ¿no es cierto? De hecho, apenas comenzaron a promoverse los espectáculos líricos, la Iglesia mostró su incomodidad frente a la expansión de estas manifestaciones artísticas novedosas para la ciudad. Recordemos que Chile no llevaba más de 25 años de independencia, de manera que los prelados comenzaron a desvirtuar a la ópera desde sus púlpitos y, como testimoniaba un periodista de ese momento, también desde los escenarios. Las preguntas eran si era la ópera pecaminosa, en fin, si era un placer banal, y ahí hay una gran defensa, que no la voy a leer en virtud del tiempo, gran defensa que hacen desde los periódicos de espectáculos, digamos, a la ópera, respecto a que finalmente era un placer que permitía olvidar lo duro que eran todos los días. En definitiva, la ópera, la justificación era que ayudaba a sobrellevar los problemas propios de la vida, que servía de entretención en una ciudad que como Santiago no tenía grandes distracciones y que era una recreación honesta, pues simplemente era fantástica y sentimental. Es decir, se podía condenar los hechos narrados en una ópera si es que ocurrían en la realidad, pero como en ella eran imaginación, fantasía, entonces se podía mantener la inocencia. Porque evidentemente la realidad, la condena social a las mujeres que vivían libremente sus sentimientos o disfrutaban de sus cuerpos eran terribles. Permítanme detenerlo unos minutos más con una historia que ocurrió en esa época. Tal vez no sepan ustedes que uno de los grandes impulsores tanto de la llegada de Montboisin como de Pantanelli, o sea, uno de los grandes iniciadores, siempre se destaca mucho a doña Isidora Segers, uno de los grandes iniciadores fue José Miguel de la Barra, que el propietario del nombre de la calle que está aquí a las espaldas de ustedes. En su juventud, de la Barra combatió en la batalla de Maipú y posteriormente tuvo una gran cantidad de cargos públicos, realmente muchos. Fue embajador en Francia, fue intendente, en fin, una serie de cosas. Además, fue fundador y primer decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y cofundador del Conservatorio Nacional de Música. Además de mecenas de las artes, y uno de sus méritos fue que había sido amigo personal de Montboisin y fue uno de los que lo trajo a Chile. Y Montboisin lo había retratado además. Es decir, un espíritu enciclopédico, un sabio que llegó desde su misión política y económica europea a civilizar nuestra patria mediante obras e instituciones reformadoras de la supuesta barbarie colonial española y la importación de europeos no españoles que nos enseñaran a ser cultos y civilizados. Pues bien, en este mismo espíritu, estando en Francia, se había casado con doña Atenaís Pereira de Lira y Carrión de Acevedo, nacida en Burdeos, sus padres de origen español o portugués, a la que rodeaban grandes mitos, como que se decía que era hija natural de José Bonaparte, pero que, leyenda aparte, era, según dicen, bellísima. Es decir, un trofeo personal que coronaba todo el país, todo el proyecto de vida del futuro intendente. Cuando José Miguel de la Barra murió, que fue en el año 51, pasó muy poco tiempo y ella fue acusada ante la justicia de conducta licenciosa para declararla interdicta y separarla tanto de la crianza de sus hijos menores, así como también de la fortuna de su marido, que hasta entonces administraba. Este juicio se ha conservado completo y realmente es notable respecto a la forma en que se trata a esta mujer.
Las acusaciones eran que tenía en el fondo 3 amantes, después de haber muerto su marido, no hablan de antes, ¿no es cierto? Y que realmente era un escándalo porque 2 de ellos los tenía al mismo tiempo y un tercero después. Entonces, las acusaciones, por ejemplo, que pasaban vergüenzas, las empleadas, porque, por ejemplo, le abría uno la puerta y salía el otro por la otra, dicen las empleadas. Era bonita, así que tenía demanda la cabra. Bueno, el proceso hizo hincapié en el hecho que, bueno, le regalaba cosas, además que habían sido el finado de la Barra. Por ejemplo, le regaló un poncho de merino y toda la ropa del finado señor de la Barra, una alfombra en que ponía los pies, el señor de la Barra, el bastón y los floreros de la mesa. A mí estas cosas me encantan, porque son como tan inocentes, ¿no es cierto? Una de las pruebas que se utilizaron para demostrar estas malas conductas fue una carta dirigida por ella a uno de los hermanos de los cuales era amante, ¿no es cierto? Yo creía que la distancia acercaba los corazones, dice Athénaïs, pero no ha sucedido así, ingrato. Os he esperado sola hasta las 11 de la noche, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. ¿Qué ha sucedido, ingrato? No llegó. Posteriormente, cuando había terminado las relaciones con estos 2 amantes, ella había tomado un tercer amante que se llamaba Joaquín Marcelés y que era el dueño de la pastelería francesa y se había trasladado a vivir con él a la pastelería que quedaba en los altos en la calle Ahumada casi al llegar a la plaza, que eso también era terrible. Pero lo terrible es que en ese momento ella estaba embarazada. Entonces intentó al parecer abortar. Entonces hay un testimonio que dice que acompañó a doña Athénaïs a casa de don Lorenzo Sacié, que también es de la calle, ¿no es cierto?, que era ginecólogo, a fines del año 51, a quien fue a pedirle remedio para abortar, y que al salir de la casa de le dijo doña Athénaïs a la expresada doña Antonia, quien se había quedado afuera, que el señor Sacié se había negado a darle remedio para abortar porque peligraría también la vida de ella. Como la guaguita nació pocos meses después, ya habría estado como de 4 o 5 meses. Athénaïs se comportaba además con desvergüenza, ese era el problema, porque lo que dice una de las sirvientas, lo que ha visto y presenciado sobre las cosas sobre esas cosas en doña Athénaïs no las había visto nunca en ninguna señora, porque lo peor era que no tenía vergüenza, ni se ocultaba para sus maldades. Antes le gustaba el que lo supiesen y lo contaba, de manera que últimamente se salió esta empleada de la casa por no estar pasando tantos escándalos diarios. Según el testimonio, incluso el embarazo lo llevaba inapropiadamente porque salía con tanta barriga hasta la sequía en cuerpo a ver el criado que fregase algunas cosas y a cada instante la puerta de la calle en cuerpo, quiere decir con poco de ropa, ¿no es cierto?, luciendo la barriga. Pero lo peor fue que además entregara a la niña para ser llevada al asilo de huérfanos después que nació, porque seguramente era un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Aquello sí era una crueldad que el cuñado curador, que era quien la demandó, realmente la cuestionó y le dio. O sea, el tema de la maternidad, ¿no es cierto? El escándalo llevó a doña Athénaïs a tomar una decisión de la que se arrepentiría seguramente toda su vida: contraer un nuevo matrimonio a fines de 1852 con Enrique Salas Dimas, un hombre que, según ella misma declaró, era un joven sin antecedentes de familia, sin capacidad ni fortuna, desconocido en sus conductas inmorales y inmoralidades. Al parecer la engañaba constantemente y era muy dado al juego, lo que hizo que su matrimonio, una experiencia, dice la propia Athénaïs, funesta y desagradable. Por lo que solicitó la anulación del matrimonio, por eso sabemos esto. Pero es curioso porque vamos viendo toda la anulación y de repente en la hoja está toda la pelotera de por qué, si pudo aceptar o no bien el matrimonio, digamos, sale la siguiente frase, escrita por puño y letra de doña Athénaïs. El aniversario de matrimonio con mi esposo Enrique Salas, el 18 de este mes, que era diciembre, habiéndonos visto con miradas cristianas, olvidando lo pasado, hemos convenido en seguir unidos de aquí en adelante. Así, una mujer que había hecho durante algún tiempo lo que había querido, debió conformarse con seguir resignada cristianamente al lado de un hombre que evidentemente la maltrataba. Esta situación puede leerse perfectamente como un parangón de la situación relatada por
por Norma. En efecto, aquí el problema relatado por la ópera no es el triunfo, el muérdago y el renacer de la gran obra de Maupassant. Es la derrota y la resignación ante una sociedad, un ambiente diminuto que juzga y reprime las conductas de una mujer que utiliza su cuerpo a su antojo, como lo hizo Norma, Athénaïs y como lo hizo Clara, 3 extranjeras. La solución, el precio a ese desacato es la inmolación, la autoinmolación. Solo así la sociedad puede descansar tranquila, la moralidad de sus hogares se encuentra protegida. Yo veo en esto la diferencia entre estas dos pinturas. Una es alegórica, aparentemente realista o realista en su gesto pictórico. La otra, la de Clara Fuyol, es absolutamente testimonial. Norma se ve pequeña, triste, disminuida, perdida ante la disyuntiva en la que se encuentra. Traicionó su voto, traicionó su patria, se debate entre los celos contra su compañera de Algisa, es abandonada por su amante que la deja por una mujer más joven, odia a sus hijos que seguramente no quería morir. Todo eso la lleva a una salida posible que no es un renacer, es un renunciar a la vida, la que no puede vivir porque su sola presencia contradice el porvenir, la guerra de la independencia que se avecina. Ella lo sabe, sabe que debe morir, alejarse de todo lo que la ata a la vida, a esta vida que lleva. Seguramente que mucho de esto fue expresado por Fillol como testimonio del propio horror que vivía dentro de esta sociedad por el descaro de su conducta y sus excentricidades. Vivir sin un hombre que legítimamente justificara su presencia en la vida era una desvergüenza y la solución para ella fue simplemente marcharse. Eso fue lo que hizo. Muchas gracias. Bueno, gracias Emma por tan interesante presentación. Vamos a hacer una pausa ahora para el café hasta las 11:15. En las puertas van a estar las personas encargadas de recoger las preguntas que todos que tienen para las ponencias, las presentaciones que se han realizado en la mesa hasta ahora. Y quiero recordarles también que estamos transmitiendo este seminario por streaming, así que también las personas que deseen enviar preguntas por Facebook lo pueden hacer.